Bien, vamos a continuar con las definiciones fundamentales para las funciones de varias variables. Tenemos la definición de derivada parcial. Cuando hablamos de funciones de varias variables, por ejemplo en este caso una función de dos variables, tenemos que tener en cuenta que la función tiene tanto x como y que va a variar. Por lo tanto, cuando se va a hacer la derivada, entonces se hace o la derivada con respecto a x o la derivada con respecto a y. La definición formal de derivada sabemos que viene a través del límite. Por lo tanto, de manera formal, decimos que cuando yo derivo con respecto a x a la función de dos variables, quiere decir que quiero averiguar qué pasa con la variación de x cuando tiende a cero. Por lo tanto, donde está la variable x, entonces le asignamos x más delta x. Y donde está y, pues permanece constante. Y a eso le voy a restar la función que me están dando, dividido entre la variación de x. Por su parte, cuando hablamos de la derivada parcial con respecto a y, entonces es la diferencia de la variable y cuando tiende a cero. Quiero saber qué pasa con esa aproximación. Y donde está la y, entonces sustituyo por y más delta y. Fíjense que la x va a permanecer constante. Y le resto la función original entre la variación de y. Vamos entonces a aplicar la definición formal para una función en específico. Supongamos que tenemos la función f de xy igual a 3x más 2y. Voy a derivar parcialmente con respecto a x aplicando la definición formal, que sería a través del límite. Entonces, cuando a mí me dicen aplique la definición formal es porque debo aplicar el límite. Entonces, ¿qué pasa con la variación de x cuando tiende a cero? Entonces, quiere decir que donde está la x la voy a sustituir por x más delta x. Y la y va a permanecer constante. Ya hice aquí, ya introduje, sustituí donde está x más delta x. Y ahora le voy a restar la función original, que sería 3x más 2y, dividido entre la variable, entre delta x. Aplico el límite, hago los elementos algebraicos correspondientes y me doy cuenta que se cancelan 3x menos 3x, 2y menos 2y y me queda 3 delta x sobre delta x. Aplico cancelación de los delta y me queda el límite de delta x cuando tiende a 0 de 3. Como este por propiedad sería un límite constante, entonces me daría 3. Aplicamos de igual forma el límite para cuando busco la función derivada con respecto a y, queriendo decir que y es la que va a variar. Por lo tanto, quiero saber qué pasa con su variación cuando tiende a 0. Entonces, donde está la y, coloco y más delta y. Y fíjense que 3x pues permanece constante. Estoy sustituyendo aquí en la función. Y le resto la función original. Aplico algebraicamente y elimino los elementos que son simétricos, por lo tanto me queda 2 delta y sobre delta y. Eso me da 2, quiere decir que el límite tiende a 2. Entonces, esta función, de acuerdo con la definición formal, cuando derivo a esto con respecto a x me queda 3 y cuando derivo con respecto a y me queda 2. Y es porque si yo aplico las reglas de derivación tal cual como las conocemos, entonces al derivar con respecto a x, la derivada de x me daría 3 y esto lo estaría tomando como una constante. Y aquí se ve reflejado entonces el valor de 3. Cuando derivo con respecto a y, quiere decir que esta es la que varía y esta permanece constante, por lo tanto aquí me quedaría 0 y al derivar y me quedaría 2 y es lo que estoy observando aquí. Entonces vamos a aplicar las derivadas parciales usando las reglas de derivación tal cual como se conocen las reglas de derivación. Simplemente que si me dicen que aplique con respecto a x, entonces la y es la que permanece constante. Y si me dicen que derive con respecto a y, entonces quiere decir que la x es la que va a permanecer constante. Entonces hay que tener en cuenta eso y vamos a aplicar ahora a esta función la definición formal. Entonces me dicen derive esta función que es 2x3 y a la 4. Cuando me dicen que derive con respecto a la x, quiere decir que este y a la 4 es como este 2, o sea, él va a permanecer constante.
quiere decir que solamente voy a aplicar la regla de derivación a la variable x. Entonces tengo x a la 3, aplico la derivada de potencia, me quedaría 3 por 2, 6, y este se va a disminuir 1 grado. Por lo tanto me quedaría 6x a la 2, y a la 4. Fíjense que y a la 4 permanece constante. Voy a derivar ahora con respecto a la y. Ahora quiere decir que 2x a la 3 sería la constante y voy a aplicar la derivada con respecto a y. Aplico la derivada, quiere decir que 4 por 2, 8, y a 4 le resto 1. Me quedaría 8x a la 3, fíjense que x a la 3 queda igual, y y a la 3 porque estoy disminuyendo en 1 aplicando la regla de derivación. Entonces me quedaría que esta función derivada parcialmente con respecto a x sería 6x al cuadrado 4, y con respecto a y sería 8x a la 3 y a la 3. Cuando vamos a hablar de derivadas parciales, entonces las vamos a observar en las diferentes bibliografías, como zx me hace referencia a que debo derivar con respecto a x. Porque fíjense que yo digo la función z igual a f de xy. Entonces, si z es igual a f de xy, si yo digo z de x, quiere decir que x va a ser mi variable y y permanecería constante. Si digo zy, quiere decir que la y va a ser la variable. Otra forma de verla es a través de esta nomenclatura. Me están diciendo que es la parcial de f con respecto a la parcial de x, o la parcial de f con respecto a la parcial de y. Esto también estaríamos hablando, estas serían las primeras derivadas, ¿sí? La derivada de orden 1. Y aquí tengo entonces la derivada con respecto a x de la función y la derivada de la función con respecto a y. También es muy común ver solamente en este aspecto f de x o f de y. Ahora que tengo una función, vamos a aplicar las derivadas parciales, pero entonces ahora vamos a evaluarla en un punto. Es decir, que yo voy a buscar la derivada parcial y luego que obtenga esa derivada parcial voy a buscar el valor de esa derivada en este punto. Entonces, si obtengo esta función x por la exponencial de x cuadrado y, recuerden que este x cuadrado y es la exponencial de la función, o sea que aquí yo tendría dos funciones, tendría la algebraica x y tendría la función exponencial. Si me piden hallar con respecto a x, quiere decir que tengo dos funciones que es con respecto a x, por lo tanto aquí debería aplicar primero la derivada de una multiplicación. Entonces, si yo derivo con respecto a x, que sería la algebraica, esta va a permanecer igual. Entonces la derivada de x sería 1 y permanece igual la función exponencial. Estoy aplicando la derivada de la multiplicación. Más, ya esta la derivé, que queda aquí, ya esa la había derivado, ahora voy a derivar aplicar la derivada de la función exponencial, que dice que ella permanece igual, y voy a derivar su exponente, que sería x cuadrado y. Como estoy derivando con respecto a x, entonces al derivar con respecto a x se me quedaría 2xy, que es lo que tengo aquí. Entonces, estoy derivando con respecto a la función exponencial, queda igual, derivar internamente su exponencial me quedaría 2xy. Entonces aquí x por x cuadrado, por lo tanto la derivada de la función me quedaría x cuadrado y más 2x cuadrado y a la x cuadrado y. Sustituyo ahora aquí, porque esta va a ser mi primera derivada, ya debidamente con las propiedades algebraicas correspondientes, y sustituyo donde está 1 el valor de x, el logaritmo de 2 es el valor de y. Aplico las propiedades, entonces quiere decir que la función de la derivada con respecto a x evaluado en 1 logaritmo de 2 me da 2 más 4 logaritmo de 2. Porque aquí aplico la derivada, aquí aplico las propiedades del logaritmo, porque me quedaría 2 por 2, 4. Voy a hacer lo mismo ahora a esta función, pero la voy a derivar con respecto a y. Como la voy a derivar con respecto a y, fíjense que esta x me quedaría como una constante. Aquí sí no voy a aplicar la derivada de una multiplicación, simplemente la derivada de una función. Por lo tanto, x permanece constante. Aquí está, esta x constante. Y ahora voy a derivar con respecto
a la función exponencial, pero ahora la y es la variable. Por lo tanto, x cuadrado permanecería igual. Entonces me quedaría x cuadrado y al derivar y me quedaría 1. Entonces, por lo tanto, me quedaría x cuadrado x cuadrado y. Esto sería x a la 3. Si yo quiero aplicar las propiedades algebraicas para ver muchísimo mejor la función. Voy a evaluar eso con respecto a el valor que me están dando, el punto. Entonces me quedaría x1, x cuadrado sería 1 cuadrado, logaritmo de 2. Eso me estaría dando logaritmo de 2, eso sería el valor de 2. En derivadas también vamos a tener derivadas de orden superior, quiere decir que no solamente voy a tener la derivada 1, sino que voy a poder derivar 2 veces, 3 veces, así sucesivamente, y lo que uno llama derivada mixta. Entonces, si me están diciendo la derivada de orden 2, sería derivar 2 veces con respecto a x o 2 veces con respecto a y. Tendría la nomenclatura de esta forma o de esta forma para la derivada de orden 2. Derivar 3 veces z de x, y, y tendríamos esa nomenclatura. Si me hablan de la mixta, quiere decir que cuando yo aplique la primera derivada con respecto a x, al derivar por segunda vez, lo voy a hacer con respecto a y. O si yo derivé con respecto a y, luego eso lo voy a derivar con respecto a x. Eso es lo que es la derivada mixta. Vamos entonces a aplicar aquí me están dando la función x al cubo, y al cuadrado más 2x, y al cubo menos 3y. Voy a calcular la derivada con respecto a x, a y, la doble de x, aquí la doble de y, serían las mixtas. Bien, entonces derivo con respecto a x, me quedaría 3x al cuadrado y. Aquí 3x al cuadrado y. Más 2y al cubo. Y esto me quedaría 0. Voy a derivar a esta función otra vez con respecto a y. Me quedaría 6xy y este me daría 0. Ahora a esta le voy a aplicar la mixta. A esta que está aquí, que es la derivada, la primera de orden x, le voy a derivar con respecto a y. Sería 6xy más 6y al cuadrado. Ahora voy a derivar con respecto a y. Me quedaría 2x al cubo y más 6xy al cuadrado y esta me quedaría 3. Esta sería la derivada con respecto a y. Voy a derivar otra vez con respecto a y. Me quedaría 2x a la 3 porque esto me daría 1. 6 por 2, 12xy y esto me daría 0. Ahora esta la voy a derivar con respecto a x. Me quedaría 6x cuadrado y más 6y cuadrado 0. Lo que debo tener en cuenta es que cuando yo aplique la derivada mixta, hay una condición que dice que las derivadas mixtas dan el mismo valor. Entonces, si yo derivo a esta función con respecto a y o a esta con respecto a x, de manera mixta, quiere decir que eso me va a dar la misma función. Bien, entonces los invito para que sigan desarrollando ejercicios a través de las reglas de derivación y a través de la definición formal con respecto a las derivadas parciales.